53 y en las próximas reuniones, quizás por 4 o 5 reuniones, vamos a estar estudiando este capítulo 53. Así que les recomiendo que lo vayan leyendo con detenimiento. Este capítulo, hermanos, es un capítulo que anticipa a la vida del Señor Jesucristo, su ministerio público, anticipa su muerte y su resurrección, y todo lo hace Isaías con abundantes detalles. Lo más importante, hermanos, que quiero que usted pueda tener en su mente, es que todo lo que vamos a estudiar aquí fue anunciado a unos 700 años antes de que el Señor Jesucristo estuviera allí en el pesebre en Belén. Entonces, 700 años antes, Isaías nos dio una cantidad de detalles que vamos a encontrar aquí en este capítulo 53. Esta noche vamos a estudiar 2 versículos nada más, y en uno de ellos está el título de nuestro mensaje de hoy, que es ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice entonces Isaías 53, verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Como les dije, este capítulo nos presenta el testimonio anticipado de lo que fue el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como usted lo puede notar, todo comienza con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa palabra anuncio se refiere al mensaje que fue proclamado. Lo que proclamaron, lo que predicaron los profetas y luego predicaron los apóstoles. En ese sentido hace la pregunta Isaías: ¿quién ha creído al anuncio, a la predicación, a lo que han oído? Y usted recuerda que Pablo le dijo a los romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la pregunta es: ¿quién ha creído a ese anuncio? ¿Quién ha creído a esa predicación, a esa proclamación que hicieron los antiguos profetas y después los apóstoles? Los profetas, hermanos, sufrieron en sus días lo que podríamos llamar el reino de la incredulidad. Cuando leemos el profeta Jeremías, uno de los grandes predicadores, fiel predicador, con un mensaje contundente, con un compromiso en su prédica, sin embargo no tuvo seguidores. No había una multitud siguiéndole, escuchándole. En sus días el pueblo mostró una rebeldía, una oposición a su ministerio y a la palabra de Dios, y terminaron en cautiverio, en la esclavitud de Babilonia, porque no escucharon a sus predicadores, no siguieron el consejo de los mensajeros de Dios. Y en esos días, hermanos, la palabra no era oído, reinaba la incredulidad. La gente no tenía un apetito por la palabra de Dios, no tenía deseos para seguir la palabra de Dios. La gente manifestaba un rechazo por la palabra de Dios. Y entonces dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y con la experiencia que Isaías estaba teniendo en su tiempo, que la gente no seguía el mensaje de Dios, él de un modo profético, también él pisa el terreno de los días en que iba a aparecer el Señor Jesucristo y los apóstoles, y entonces su ánimo
estaba golpeado porque al mirar hacia el futuro veía que tampoco la gente iba a creer el anuncio de los predicadores. Jesús se lamentó sobre Jerusalén diciendo que matas a los profetas. Ese era el trato que tenían hacia los predicadores. El mismo Jesús, como profeta y predicador en su tiempo, les dijo: cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos, pero no querían creer en el anuncio. Jesús levantó su voz diciendo: el reino de los cielos está entre vosotros, arrepentíos y creed en el evangelio. Pero la gente no creía en el anuncio. Y eso que ese ministerio del Señor fue respaldado con milagros, con señales y con prodigio, porque el versículo 1, después de la pregunta ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, dice también: y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Esa palabra brazo está hablando del poder de Dios, La palabra brazo está hablando del poder de Dios en la salvación del hombre. Hermanos, esa palabra brazo es lo que produce el milagro de la salvación. Dice: sobre quién se manifestó el brazo del Señor, el poder de Dios. Es lo que Pablo dijo exactamente a los romanos: yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Esa es la palabra brazo aquí en ese texto. La gracia de Dios, hermanos, se manifestó en forma de un favor inmerecido para pecadores indignos. Y Dios respaldó a sus predicadores, los profetas, los apóstoles y al mismo Señor Jesucristo con su brazo, con su poder manifestado, el milagro, señales y prodigios. Ese era como un condimento extra en la predicación. Los milagros, las señales y prodigios que hicieron los apóstoles, los profetas y el mismo Señor. Eso era lo que hacía el mensaje auténtico, que era un mensaje que venía de Dios, que era un mensaje celestial, que era el mensaje donde estaba incorporado el poder de Dios. Pero la gente estaba ahí más atraída por los milagros, las señales y los prodigios, pero no creían en el anuncio, no procedían al arrepentimiento de sus pecados. Eran grupos pequeños los que se arrepentían. Y si vemos en lo que es toda la población, aún en Pentecostés, los primeros 3,000 que se convirtieron, no era la mayoría de la población. Era un grupo pequeño comparado con toda la población. Los profetas hicieron grandes milagros. Elías, Eliseo, cada uno de ellos ha hecho su milagro para respaldar su mensaje, su predicación, para autenticar que lo que ellos hablaban era algo que venía de Dios, era palabra de Dios. Vamos a observar un poquito, no salga de aquí, de este capítulo, tenga aquí y mantenga su dedo ahí, y acompáñeme por un momento a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y en esa prédica de Pentecostés, Pedro y los otros hicieron énfasis en lo que el Señor Jesús hizo para respaldar su predicación. Mire cómo dice ahí la palabra, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 22. Dice la palabra: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, y como vosotros mismos sabéis. Y ahí después explica cómo lo prendieron y cómo lo mataron. Pero detrás de la gran predicación del Señor Jesús, dice Pedro y los otros, dice, fue hecha con maravillas, con prodigios y con señales. Y vimos todos los milagros, la multiplicación de los peces, de los panes. Le hemos visto al Señor resucitar muertos, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. Le hemos visto caminar sobre las aguas, toda clase de milagros, señales y prodigios, y una gran predicación, pero las multitudes no creían. Apenas un grupo de 12 le siguió, en otra etapa un grupo de 70,
Y luego cuando él muere encontramos un grupo de 120 allí en Hechos capítulo 1. Muchos se acercaron por curiosidad, por ver los milagros, pero no creyeron en el mensaje de la salvación. Y es la pregunta que plantea Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y ahora los apóstoles también mostraron eso. Observen, no voy a leer todos los textos, pero a modo de ilustración, aquí muy cerca en Hechos capítulo 4, versículo 29. Ahí esto es parte de una oración. Pedro había sido ahí liberado. Y dice Hechos 4, verso 29. Reitero, esto es parte de la oración que hicieron allí. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces aquí en esa oración están pidiendo poder para que hablen con denuedo, con eficacia el mensaje, es decir, que produzca fruto, que produzca resultados espirituales. Y en esa oración ahí está incluida que la mano, el brazo del Señor, mientras se extiende tu mano, el brazo del Señor. Y note otra vez las palabras que dice, sanidades, señales, prodigios. Aquí hay un grupo de personas sobre los cuales se manifestó el brazo del Señor, el poder de Dios. Y estos hombres no solo predicaban la palabra, sino que su ministerio fue respaldado con milagros, con señales y prodigios. Un poquito más aquí, ya que estamos cerca, capítulo 5, verso 12. Hechos 5, verso 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí tiene otros pasajes que habla milagros, señales, prodigios, para respaldar la predicación que ellos hacían. El brazo del Señor se manifestó en ese ministerio de los apóstoles. Les voy a llevar un poquito más adelante a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Como dije, esto es a modo de ilustración para entender de qué hablaba Isaías cuando hablaba sobre el brazo del Señor. Aquí dice la Biblia, 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 12. Dice la palabra, Pablo estaba hablando que él era el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Pero dice él en el verso 12, y con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Estos no son todos los textos que habla acerca de esto. Otra vez, a modo de ilustración estoy citando. La predicación era buena. Eran buenas noticias, daban el mensaje del Evangelio y ese mensaje era respaldado, autenticado por estos hombres que podían hacer milagros, señales y prodigios, como hicieron los profetas, como hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron estos apóstoles. ¿Sobre quién se manifestó el brazo del Señor? Aquí están los hombres. Y a pesar de todo eso, la pregunta de Isaías fue resonando por los siglos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y hasta nos instalamos en nuestros días. Y nosotros no andamos haciendo a milagros, señales y prodigios tan visibles y notorios como estos. El milagro más maravilloso que podemos ver es el de la salvación eterna, cuando pecadores vienen a Cristo y se arrepienten y son salvos por Cristo. Y ese es un milagro maravilloso. Pero no andamos haciendo esta clase de milagros tan visibles. La gente tampoco cree en nuestro anuncio. La gente no cree en el anuncio. Cuando hablamos de la salvación eterna, de la muerte de Cristo en el lugar del pecador, cuando hablamos de una gloria eterna que le espera a los que son arrepentidos, la gente no cree a la voz de nuestro anuncio. Dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Volvemos a Isaías 53. Volvemos allí y ahora nos instalamos en el versículo 2. Dice el versículo 2, hablando de Jesús, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura,
le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y aquí necesito que pueda comprender algo. Dice que cuando el Señor iba a aparecer en la escena, iba a subir como el renuevo de una tierra seca. Hay otros que usan la palabra retoño, y hay alguna versión que habla de la palabra raíz, renuevo, retoño, raíz. Y esto es porque el Señor Jesús, Él venía de la raíz de David, y por los días en que Él apareció en el escenario del mundo, la familia de David ya estaba casi olvidada. Era una familia olvidada, pero José, quien había desposado a María, él era de la familia de David. José, el carpintero, él era de la familia de David. Y entonces cuando el Señor apareció ahí, dice, fue como un renuevo de una tierra seca, como si fuera un yuyo en el desierto. ¿Quién pone atención a un yuyo del desierto? Era algo que estaba como desvalorizado, como que estaba como olvidado. Y hermanos, el Señor Jesús habitaba en un hogar muy humilde, en el lugar de un hombre que tenía como oficio el ser un carpintero. El Señor Jesucristo no tenía una vida de palacios ni tenía vestimenta palaciega. Era una persona común. La Biblia dice que Él vino y no dejó de ser como Dios y vino aquí entre nosotros a vivir como siervo. Y en esa condición de siervo estuvo dispuesto a ir hasta la muerte y muerte de cruz. Pero pensando en la familia donde estaba Jesús, la de José, era una familia común, era una familia humilde en lo económico. La familia de José no era una familia influyente en la sociedad. La familia de José no era una familia que era reconocida en la sociedad. Y el Señor iba a venir de esa familia subiendo como el renuevo de una tierra seca. Era visto como cualquier hijo de vecino. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesucristo a la primera vista no era un hombre que usted lo miraba y decía, qué extraordinario. Es un fuera de serie. No, Él era uno más en la población. Él era bien igual a nosotros. Él no despertaba con su presencia ningún deleite especial. Y este texto que habla que Él fue subiendo como el renuevo de una tierra seca, está hablando desde sus días, desde el pesebre de Belén, hasta aquellos primeros pasos a los 12 años cuando discutía en la puerta del templo y la gente comenzó a poner la atención por las cosas que Él hablaba. Un día se perdió en aquella multitud y José y María preocupados y Él estaba ahí discutiendo con los líderes religiosos. Y cuando la madre presentó su preocupación, Él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En esas cosas andaba nuestro Señor. Pero allí estaba de una raíz humilde, de una familia humilde. Y ese texto habla, fue subiendo como el renuevo, su comienzo fue humilde, nació en un pesebre, en un lugar para animales, allí nació nuestro Señor. Y dice ahí la palabra de Dios, dice, no hay parecer en Él ni hermosura. Y ahí el texto cuando salta está hablando de su obra en la cruz. Cuando usted lo miraba a Él en la cruz, muriendo en el lugar de los pecadores, no había en Él parecer ni hermosura. Su aspecto físico no era el del ser humano, porque era un cuerpo totalmente lastimado, un cuerpo totalmente malherido, destrozado. Y dice, y usted lo mira ahí, no hay poder en Él, no hay parecer, no hay hermosura. No era bello un cuerpo en la cruz, destrozado, hecho pedazos literalmente. Y ustedes ya han oído aquí prédicas del látigo de los romanos y todos los surcos que abrió en su cuerpo y ese cuerpo sangrante que ya un día antes había empezado a sangrar en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando y cuando estaba en agonía. Y ahí todo estaba ya desde el día anterior, su cuerpo empapado en un sudor sangriento.
Ahí empezó. Y ahora lo mira ahí en la cruz. Dice, no hay en él poder ni hermosura. Y ahí abrimos un paréntesis. Porque este texto, o esta parte del texto, está conectado con el final del capítulo anterior de Isaías. Mire cómo dice Isaías 52, versículo 13. Isaías 52 y versículo 13. Dice la palabra, he aquí mi siervo. Cristo es el siervo en el pasaje. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ponemos la atención en el verso 13. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado. Eso es lo que en el Nuevo Testamento encontramos en Filipenses, el capítulo 2, versículo 5 en adelante, cuando dice la palabra de Dios, hermano, que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, aquí ya estaba escrito. Mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado, en palabras neotestamentarias. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Muchos de ustedes están descubriendo esto ahora en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahí está la profecía del Señor, exacta, perfecta. Dice ahí Isaías, capítulo 52, versículo 13. Mire cómo termina el texto. Dice, y será puesto muy en alto. Y nos preguntamos hoy, ¿dónde está Jesús? Más allá de que Él vive en nosotros, la Biblia enseña que Él está sentado a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Será puesto bien en alto. Dice, si alguno de vosotros ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Allá está, bien en alto, intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Y aquí Isaías estaba explicando todo el plan y todo lo que él dijo 700 años después. Todo se cumplió paso a paso, tal como lo dijo este predicador Isaías. Y ahora pongo un poquito de atención en el verso 14. Quizás alguna palabra no la explique hoy, pero la voy a explicar en los mensajes siguientes. Versículo 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. ¿Cómo se asombraron, dice, de ti muchos? El incrédulo se asombra, pero nosotros nos quedamos maravillados por la entrega de Jesús en ese sacrificio en la cruz por nosotros. El incrédulo mira con asombro, nosotros impactados por esa entrega, ocupando nuestro lugar. Y como hemos dicho recién, ese sudor sangriento que comenzó en Getsemaní, en esa oración de agonía, y luego fue tomado preso allí, encabezado esa turba por Judas el Iscariote, y fue paseado delante de los sacerdotes, Anás, Caifás, y estuvo allí delante de Pilato, quien mandó a azotarle. Cuando usted lee, hermano, el Evangelio de Lucas, dice el capítulo 22 y el versículo 63 y 64, que los soldados le golpeaban en el rostro al Señor. Vamos a mirarlo porque si no queda como ahí en el aire.
no salga de Isaías, pero vamos rapidito allí a Lucas, el capítulo 22, versos 63 y 64, para que entendamos mejor a Isaías cuando habla de ese rostro desfigurado. Lucas capítulo 22 y versículo 63, dice la palabra de Dios, Lucas 22, 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él. ¿Y qué más hacían? Y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban en el rostro. Y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Ahora imagine esa escena. Le vendaron los ojos. Los hombres que les custodiaban, ¿cuántos eran? 6, 10, 12, 20... un grupo, no sabemos, pero cada uno de ellos le golpeaba y ese rostro comenzaba a deformarse. Ese rostro empezaba a quedar ahí, tomando otro color, y desfiguraron su rostro. Es lo que decía Isaías. Y aquí lo vemos delante de nuestros ojos. Un grupo de hombres que le custodiaban, le golpeaban. Se burlaban, le vendaron los ojos, volvieron a golpearlo. ¿Cuántas veces lo hicieron? ¿Cuánto tiempo lo hicieron? Está hablando del rostro nada más. Un detalle más, Evangelio de Marcos, capítulo 15. Ustedes tienen tiempo hoy, ¿no? ¿Sí, no? Hoy iba a dar ahí de memoria, pero vamos a leer porque esto, mire cómo dice Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 15. Mire cómo dice la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, el capítulo 15, versículo 15. Dice la palabra, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora, Pilato entregó a Jesús. Pero dice la Biblia, después de azotarle, ¿qué era el azote? Ya lo hemos visto en nuestros textos, 40 golpes menos uno. Un castigo tremendo. Esa era la función de los líctores, de usar el látigo. Y después de ese castigo tremendo, ya había sido golpeado. Le sometieron a ese castigo. Y después venía la crucifixión. Pero en el medio había unas cosas más. Habla Mateo que capítulo 26, habla cómo le escupieron y habla cómo le pusieron una corona de espinas que también hizo que saliera más sangre, y otro vino y golpeaba con una caña en la cabeza sobre la corona y allí le escupieron. Isaías habló de eso también. Isaías, el capítulo 50, volvemos atrás de nuevo a Isaías. Y mire cómo dice ahí ahora Isaías, capítulo 50, versículo 6. Yo sé que muchos de ustedes están descubriendo esto en esta noche. Isaías 50, versículo 6, dice la palabra, está hablando del Señor, de la profecía. Él lo presenta aquí como el Santo de Jehová. Y dice el verso 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esa palabra esputos es escupitajos. No escondí mi rostro. Y ahora aquí nos enteramos de la barba. Mesaban su barba, quiere decir que le arrancaban. Literalmente. Pero dice nuestro Señor, yo no escondí mi rostro, porque yo me iba a entregar por el pecador y me iba a entregar enteramente. Iba a llevar sobre el cuerpo todo el sufrimiento. Era el precio que le iba a pagar por nuestra salvación. Isaías da muchos detalles, tenemos otros capítulos que habla del siervo de Jehová, del siervo sufriente. No lo vamos a leer hoy, pero habla ahí Isaías, capítulo 40 y en adelante, habla del siervo sufriente. Es presentado nuestro Señor como el siervo sufriente de Jehová. Pero volviendo al capítulo 52 de Isaías ahora,
Dice la palabra de Dios allí, verso 15, y él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Y la razón es muy simple, porque él será reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y los reyes cerrarán su boca y verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y otra vez ponemos la mirada en el Señor y en la frase del capítulo 53 y versículo 2, que termina diciendo, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Su cuerpo no era atractivo, su rostro estaba desfigurado, su cuerpo estaba sangrando enteramente. Lacerado es la palabra que se usa para referirse a los surcos que abrió en la carne el látigo de los soldados romanos. Estaba tan mal herido que no pudo cargar la cruz y tuvieron que llevarle ahí a alguien en el camino, cargarle esa cruz. Y entonces cuando vemos esto, nos hacemos una pregunta en esta noche. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tuvo que sufrir todo esto nuestro Señor? Y con rapidez le voy a dar la respuesta en el capítulo 53 y versículo 12. Ahí está gran parte de la respuesta del por qué. Isaías 53, verso 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ya la última palabra es aquella de la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Wow. Muchos de ustedes ya se están asombrando con Isaías esta noche, ¿no? Yo ya hace muchos años que he leído y recorrido todo esto, y esto me hace ver un Cristo maravilloso. Un amor sin igual. Dice él ahí en este versículo 12 que leí recién. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado por los pecadores. El Hijo de Dios, dice el Nuevo Testamento, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Se hizo igual a nosotros, cargó, dice Pedro, en su cuerpo sobre el madero todo nuestro pecado, todo. La Biblia ya contaba 700 años antes el paso a paso y la entrega total de nuestro Señor para que seamos salvos. Y dice este versículo 12 que leí último, y habiendo Él llevado el pecado de muchos, ahí estaba su pecado, mi pecado sobre su cuerpo. Y ahora ese es el mensaje que predicamos. Y no debemos frustrarnos si las grandes multitudes no vienen al camino del Señor. Porque ayer y hoy las grandes multitudes eligen el camino ancho de la perdición. Entonces no tenemos que desalentarnos, solo tenemos que predicar con fidelidad. Son pocos los que encuentran el camino angosto y la puerta estrecha que lleva a la salvación. Las grandes multitudes todavía siguen equivocándose, siguen eligiendo mal, siguen eligiendo el camino ancho, que la última estación se llama infierno, de ese camino. Y ahí están transitando, pero dice la Biblia, Él llevó el pecado de muchos. Y dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y tenemos que nosotros, de algún modo, plantearle a la gente esa pregunta. Mire a Cristo muriendo en la cruz. No hay en él poder, su nombre debilitado, sin fuerzas. No hay hermosura, un cuerpo desfigurado completamente. Pero alguien que le mira bien y se reconoce como un pecador y puede ver en él el Salvador, puede saltar a la otra frase y decir, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Ese es el Cristo que yo le deseo confiar mi vida.
Ese es el Cristo que yo deseo que salve mi vida. Ese es el Cristo que yo entiendo que me puede salvar y salvar eternamente. Es cierto, no hay en él parecer, no hay hermosura al contemplarlo en la cruz. Lo estoy viendo sin atractivo, pero lo deseo que él sea el Salvador de mi vida. Nosotros sí hemos creído al anuncio. Nosotros hemos creído las buenas noticias de que Cristo salva y salva eternamente. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, él habla, dice, rociados con la sangre de Cristo. Esa palabra rociado da la idea de una sangre que puede salpicar. Yo digo solamente una gota de esa sangre que Cristo vertió en la cruz y toca nuestra vida, nos limpia de todo pecado y nos da una salvación que es eterna. Y terminamos recordando cuando Juan el apóstol escribió en su evangelio y en el capítulo 1 y en el versículo 29, está hablando ahí Juan el Bautista y dice que Jesús venía y él dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquel que ve a Cristo de esa manera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese ha creído en el anuncio. Ese ha creído en el anuncio. En el anuncio de los profetas, de los apóstoles, en el anuncio del mismo Señor, que él dijo que venía para dar su vida por muchos. Él dijo que venía para salvar lo que se había perdido. Él dio el anuncio y esa es nuestra misión. Alguien escuchará este mensaje, más allá de los que estamos reunidos en este lugar, en el tiempo, en algún lugar alguien escuchará y tiene que comprender que este mensaje le llama a creer en el anuncio del Evangelio, en el anuncio del perdón de los pecados, en el anuncio de la salvación eterna, en el anuncio de esa sangre preciosa que nos puede asegurar una vida eterna. La pregunta de Isaías pasa en el tiempo. Dice, ¿quién ha creído en la voz de nuestro anuncio? Hermano, no son las grandes multitudes que siguen ese anuncio, pero nosotros tenemos que hacerlo con insistencia y predicar y predicar y predicar el mensaje del Evangelio, porque aunque sean pocos, una manada pequeña, un rebaño pequeño, son pocos los que encuentran el camino angosto y la puerta estrecha que lleva a la salvación eterna. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Nosotros los que estamos aquí. Y por fe entendemos que muchos otros van a creer en ese anuncio. Vamos a orar al Señor y ya en estos próximos, mañana y otras reuniones vamos a avanzar con los otros versículos de Isaías capítulo 53, que nos muestra al siervo sufriente de Dios, a nuestro Señor Cristo, muriendo por nuestros pecados, resucitándonos y ofreciendo esa salvación que es eterna, con total claridad. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y pedimos, Dios, ese aliento de lo alto y poder de lo alto para seguir dando este anuncio con denuedo. Este anuncio que dice que solo Cristo salva. El anuncio que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Dios, porque un día tocaste nuestro corazón, quebrantaste nuestra vida y nos hiciste comprender nuestra condición de pecadores y de la enorme necesidad que teníamos de un Salvador como Cristo. Gracias por ese cielo eterno, esa herencia eterna. Y bendice tu palabra, Padre, y bendice nuestras vidas. Y a los que van a oír este mensaje todavía y que necesitan creer en el anuncio de que solo Cristo salva y salva eternamente. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra y quiero animarles a ustedes a que puedan leer y releer este capítulo 53, porque seguro vamos a estar profundizando en el estudio y aprendiendo mucho más sobre nuestro Señor. Hermano Omar va